¿Qué tal, hermanos y amigos? Bueno, les quería comentar que vamos a empezar una serie de videos. Vamos a ver si podemos hacerlo cada semana o en el tiempo que podamos. Una serie de videos sobre los testigos de Jehová y sus falsas profecías. En este caso voy a empezar con unos libros que tengo de los testigos de Jehová. Son libros que ellos ya lo mandaron a quemar, libros que no los quieren nunca más, libros que según ellos ya han pasado, libros que ya han pasado y que hoy tienen un entendimiento nuevo con los nuevos libros. Uno de estos libros es este, Verdadera Paz y Seguridad. Verdadera Paz y Seguridad. Los testigos de Jehová van a decir que estos libros ya tienen entendimientos que han sido renovados, o que ha venido una nueva luz, o que también ha venido, como se dice, el traslape en la generación. Ellos creen que su generación ha traslapado, o sea que la generación de 1914, con la que hicieron una falsa profecía, ha traslapado y hoy ya, según ellos, se tiene un nuevo entendimiento sobre esto. Yo quisiera desmontar todos estos mitos de los testigos de Jehová y me voy a basar también en un libro de Jesús Ferreira, de Antisectas, que ha hecho un libro sobre los testigos de Jehová, muy interesante y muy recomendable para que ustedes puedan adquirirlo. Quisiera también mostrarles algunas revistas, que son revistas casi como reliquias, porque son revistas que ya no se consiguen, y si se intentan conseguir son revistas que valen muy caras por el valor y el contenido que tienen estas revistas. Una de ellas es la Atalaya del 1 de abril de 1983, donde ellos se declaran que son un profeta como Jeremías. Y la otra atalaya muy conocida es la de el 15 de mayo de 1984, donde aparece la conocidísima foto de los viejitos diciendo de que la generación no pasará. Atalaya de 1914. De 1984, donde dice que la generación de 1914 no va a pasar. Realmente estas son joyas invaluables que he podido adquirir en todos estos años de haber estudiado esta secta de los testigos de Jehová. Quisiera primeramente empezar hablando sobre este problema que tienen los testigos de Jehová al ellos intentar dar una respuesta acerca de lo que es un falso profeta o lo que es una falsa profecía o de lo que es un engaño a través de una organización que brinda a sus adeptos alimento providente, según ellos, al debido tiempo, y este es el esclavo fiel y discreto que le llaman, que envía alimento providente a su tiempo debido. Es interesante poder ver que los testigos de Jehová no tienen respuesta ante ciertas preguntas que nosotros podemos hacer, y me voy a guiar de algunas preguntas que se van a exponer en el libro que yo les había comentado de Jesús Ferreira sobre los testigos de Jehová. Voy a dejar seguramente una fotito de la publicación para que ustedes puedan ver y de poder adquirir el libro, que les va a ser de mucha utilidad, como me lo está haciendo a mí para hacer este video, ¿no? Quisiera ahora también comentarles un poco acerca del tema de las publicaciones. No es muy fácil conseguir, como les había dicho, las publicaciones de los testigos de Jehová, ya que ellos las han mandado a quemar o las han sacado de los salones del reino.
Los testigos de Jehová que recién ingresan a la organización, los que no tienen ni idea de toda la mentira que propagó esta organización durante tantos años y la manera de llevar a la perdición a las personas que tuvo esta secta durante tantos años, con tantas falsas profecías, con tantas promesas fallidas que hasta se le atribuyeron a Jesús, como ya lo veremos en la publicación. Los testigos de Jehová que entran, que son nuevos, que pueden ingresar a esta organización, no tienen idea de cómo se les oculta a ellos las publicaciones antiguas, las publicaciones de las falsas profecías, que según ellos son falsos entendimientos. Por eso cuando un testigo de Jehová nuevo ingresa y descubre todas estas cosas, se lo engaña diciendo que ellos tuvieron un mal entendimiento sobre estos temas y que ahora ya, basándose en el versículo de Proverbios, diciendo que la luz va aumentando, que ahora ya la luz es mayor y que ellos pueden tener un entendimiento mucho más amplio y mucho más completo sobre estas profecías o sobre estos versículos que malinterpretaron. Así que pasemos a ver cómo podemos hablar con un testigo de Jehová, cómo podemos hacer para que ellos de a poco vayan intentando razonar, porque esta secta lo que hace es a sus adeptos hacer que se olviden de la razón, que se olviden de la facultad de pensar, de la facultad que tiene todo hombre para poder usar la razón y descubrir la verdad. Y también el ansia y el anhelo por la verdad y por Dios. Como decía San Agustín, que nos hiciste, nos creaste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. El ser humano, tanto un testigo de Jehová que recién ingresa, engañado a esa secta como un protestante, también engañado por algún evangelio falso, como el evangelio de la prosperidad, que predican las iglesias universales o estas nuevas iglesias proféticas, donde estas personas con un corazón quizás, no se podría decir un corazón con mucho anhelo, con muchas ansias de buscar a Dios, caen atrapados en estas sectas y terminan en el error. Sin embargo, estas personas, con estos corazones que desean llegar a Dios y buscan la verdad, son sinceras muchas veces en su búsqueda. Y esto es lo que pasa cuando estas sectas se aprovechan de tales personas. Esto es lo que pasa, que nublan cualquier tipo de razonamiento y nublan cualquier tipo de búsqueda sincera de la verdad, sino que lo van guiando como un caballo, los van guiando por esa senda en la cual se acercan cada vez más y más al error. Así que vamos a ver las publicaciones que ahora vamos a utilizar. Como les había dicho, vamos a utilizar este libro, Verdadera Paz y Seguridad, de los Testigos de Jehová, del año 1973, pueden ver acá. Es necesario también, en mi caso, yo personalmente siempre intento utilizar literatura original. Como les había dicho, es difícil quizás tener la posibilidad de acceder a estos libros porque ya están en desuso, se han mandado a quemar, la organización los ha mandado a hacer desaparecer. Incluso en su página web a veces no están estos libros, así que si es mejor para ustedes como para mí poder conseguirlos originalmente, lo pueden hacer. Porque también el testigo de Jehová a veces necesita ver los libros en forma palpable de su organización. Y voy a utilizar esta atalaya, como les había dicho, del 1 de abril de 1983.
que como ven ya está toda viejita, destruida, pero es necesario tener la publicación original. Vamos a ver cómo actúan los testigos de Jehová en el caso de que nosotros tengamos una conversación con ellos. Es importante que ellos tengan en cuenta que nosotros ellos tienen que tener en cuenta siempre que más allá de lo que ellos puedan estar creyendo, o de que esa organización en donde están, ellos crean que es la organización verdadera, la organización de Jehová, es importante nosotros podemos desmontar todo ese castillo de naipes que se han construido con preguntas simples, sencillas, que ellos puedan llegar a entender y que ellos puedan, cuando la entiendan, empezar a razonar sus respuestas. Una pregunta clave que podemos hacerle a los testigos de Jehová con respecto a las falsas profecías es preguntarle llevarlos primero a razonar qué es lo que es un falso profeta. Seguramente ellos dirán: un falso profeta es aquel que dice una profecía y que no se cumple, por lo cual se ha demostrado, como dice en el libro de Deuteronomio, ya vamos a dejar la cita, que además de que el falso profeta ha dicho una falsa profecía y no se cumplió, se le ordena a aquel fiel seguidor de Cristo de que no tenga temor de él, o sea, de que no confíe en ese falso profeta. Es importante tener en cuenta que vamos a ver también en la escritura, como ya habíamos visto en Deuteronomio, vamos a ver en el Deuteronomio capítulo 18 versículo 20. Dice así primeramente, podemos leer con ellos en su traducción del Nuevo Mundo. Dice: un profeta levantaré para ellos de en medio de sus hermanos, semejante a ti, y verdaderamente pondré mis palabras en su boca, y él ciertamente les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y tiene que suceder que al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, una palabra que yo no he mandado, y vamos a tener en cuenta esto cuando veamos que ellos le ponen a Jesús el carácter de un falso profeta. Vamos a ver cómo hacen esto ellos. Dice: y tiene que suceder que al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Acá tenemos este versículo de Deuteronomio 18:20, donde nos habla de que aquel profeta, Jehová, como le dicen ellos, debe morir. Además de que no se cumple su profecía, y además de hecho, de que ha mandado a hablar en su nombre. Luego de esto vamos a poder charlar un poco con el testigo de Jehová, vamos a poder conversar y le vamos a hacer unas preguntas que ellos van a tener que responder solamente usando la razón, usando la lógica. Y además de esto, cuando ellos terminen de responder, nosotros vamos a hacerles mostrar sus libros con lo que ellos mismos han escrito, ¿no? Una de las preguntas que podemos hacerle, ya pasando a un nuevo tema, dejando de lado ya el tema de los falsos profetas, porque primeramente ellos tienen que explicar de alguna manera qué es un falso profeta. Y van a explicar seguramente, vamos a leer el versículo de Deuteronomio, también vamos a leer otro versículo que ya después les voy a dejar la cita en este momento,
no lo recuerdo, que cuando dice que si no se cumple esa profecía, no se tenga temor de este profeta. Entonces, cuando los testigos de Jehová ya estén de acuerdo con usted en esta definición, ahí sí podemos pasar a hacerles las siguientes preguntas. Como ya tenemos claro con el testigo de Jehová de que una profecía, una falsa profecía, que no ha mandado Jehová, que no ha mandado Dios, no se cumple, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas. Si yo al testigo de Jehová, ¿no? Y vamos a utilizar acá el libro, como les había comentado, que nos manda esta pregunta, muy interesante para poder hacerles. Dice, la pregunta es la siguiente: si yo declaro que Jesús me asegura que el fin vendrá en un momento específico, o si yo dijera que Jesús nos ha dicho que el fin vendrá en un tiempo específico, pero resulta que el fin no ha llegado, ¿soy un falso profeta? Y cuando ellos respondan, nosotros vamos a estar atentos y, como nos sugiere nuestro hermano, estar atentos a sus respuestas y anotarlas para que quede en evidencia lo que ellos han dicho. Si yo declaro que Jesús me asegura que el fin vendrá en un momento, si yo dijera Jesús me lo ha dicho, el fin vendrá en tal momento, en un tiempo específico, pero resulta que el fin no ha llegado, ¿soy un falso profeta? Seguramente su respuesta va a ser que sí, y vamos a ver que ellos fueron los que hicieron esto. Segunda pregunta que podemos hacerle. Y esta es muy interesante. Dice lo siguiente: si yo me declaro profeta, al igual que Jeremías, tengamos en cuenta que Jeremías es un profeta inspirado por Dios, y esto no lo van a poder negar, y resulta que yo predije el fin del sistema de cosas para una fecha específica, basado en la Biblia o en mi entendimiento de la Biblia, pero este fin que yo he predicado nunca ha llegado. Suponiendo que yo sea un profeta como Jeremías, que yo me haya declarado un profeta como Jeremías, pero este fin no ha llegado, ¿soy un falso profeta? Segunda pregunta. Anotemos su respuesta. Anotemos la respuesta que el testigo de Jehová nos va a dar. Tercera pregunta. Si yo declaro que doy enseñanzas exactas, que no vienen de los hombres, sino que vienen del Espíritu Santo, y que son enseñanzas como las de San Pablo, el apóstol, aclarando que él era inspirado por Dios, pero resulta que me equivoqué, ¿soy un falso profeta? Tercera pregunta. Anota su respuesta. Hay más preguntas, pero hasta ahora vamos a tomar solamente estas tres para analizar. Vamos a ver que luego de hacer estas preguntas es necesario dejar pensar a los testigos de Jehová para que ellos puedan primero razonar de estas preguntas y luego nosotros poder introducir ahí la verdad de la enseñanza de sus falsas profecías. Para introducir la verdad vamos a ir a las fuentes, ¿no?, que les había dicho. Primeramente, en la pregunta 1, en el libro Verdadera Paz y Seguridad de los Testigos de Jehová, publicado por la Sociedad Watchtower en el año 1973, en la página 86, párrafo 28, dice que el fin del sistema de cosas, esto dice, el fin del mundo, el fin del sistema de cosas, llegará antes de que mueran
todas las personas que vieron la guerra de 1914. Y acá es lo más increíble de este libro. Dice que Jesús nos asegura que dentro de esta generación, de los que observaron esa guerra de 1914, tendrían que estar vivos cuando llegue el fin. Hoy en el año 2022 pasaron, desde 1914, pasaron 108 años. En 1914 los más jóvenes que vieron esta guerra con su entendimiento, podríamos ponerle que tendrían unos 10 años, más o menos, que pueden entender, que vieron. No vamos a poner bebés, vamos a poner una persona de 10 años, que más o menos puede entender lo que es una guerra y que la pudo ver con sus propios ojos y que quizás la recuerda. Esta persona hoy tendría que tener 118 años, más o menos. Por lo tanto, ya casi todas estas personas han muerto y obviamente el fin no llegó. Entonces, como vemos también en una revista que después les voy a poner el dibujito de la portada de la revista Atalaya de 1984, del 1 de octubre de 1984, en la página 23. Dice que incluso fueron más lejos, como dice acá el libro. Jesús nos ha dicho que eso sucedería. Dicen que Jesús nos ha dicho en esta atalaya. Obviamente tratando a Cristo de mentiroso, ¿no? Ahora vamos a leer la cita del libro Verdadera Paz y Seguridad, como les había dicho, página 86. Dice así: el que estas cosas sucederían dentro de una generación significaría que las personas que estuvieran presentes para observar lo que sucedió en 1914, al principio de la conclusión del sistema de cosas, todavía tendrían que estar vivas al fin de este periodo. Cuando azota la tribulación grande, los que recuerden los acontecimientos de 1914 están envejeciendo ahora, dice. Muchos de los que existían entonces ya han muerto. Pero según, y escuchen esto, según nos asegura Jesús, dentro de esta generación, antes de que todos ellos hayan muerto, vendrá la destrucción de este sistema de cosas inicuo. Esto es lo que nos dice el libro Verdadera Paz y Seguridad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña lectura de la atalaya. Disculpen un segundo. La atalaya del 1 de octubre de 1984. Dice así: ¿por qué decimos unidad del reino? Bueno, ¿no es el reino de Dios el tema de toda la Biblia? Entonces no debería el reino ser un tema unificador en nuestra vida. Ha sido excitante ver el cumplimiento de la señal de Jesús, que muestra que el reino fue establecido en los cielos en aquel año trascendental de 1914. Y Jesús nos ha dicho, fíjense esto, Jesús nos ha dicho que nos regocijemos al ver que desde ese tiempo vienen reuniéndose los oscuros nubarrones del Armagedón. Nos ha dicho Jesús que la generación de 1914, en el año en que empezó a cumplirse la señal del fin, de ningún modo pasará.
hasta que sucedan todas estas cosas, e incluso tienen el descaro de poner Mateo 24:34, diciendo que algunos de esta generación podrían sobrevivir hasta el fin del siglo, pero hay muchas indicaciones que el fin está mucho más cerca. Fíjense lo que dijeron con respecto a la profecía y a la generación de 1914. Jesús nos ha dicho. Respuesta que le damos, que nos dará un testigo de Jehová ante esto. No tendrá respuesta, ya que obviamente están poniendo una profecía en la boca de Jesús, una falsa profecía. Muy bien, vamos a continuar. Supuestamente ellos van a contestar de que tienen un nuevo entendimiento en cuanto a la generación, que hay un pasaje que ellos han malinterpretado, pero que realmente nosotros podemos replicar que el apóstol Santiago contradice a este pasaje que ellos citan, que es Proverbios 4:18. Y podemos hacerle esta pregunta. Santiago 1:17, podemos leer Santiago 1:17 y luego hacerle esta pregunta. ¿Y qué de esas millones de personas que les habló un mensaje, que se les habló un mensaje que fue proveniente de Jehová? ¿Este alimento de Jehová venía de Dios? ¿Era de Jehová o eran mentiras de los hombres? Es importante que podamos hacerle notar estos puntos. Si esta enseñanza que ellos pusieron en su libro, en su atalaya, venía de Jehová o simplemente era un entendimiento humano. Y seamos insistentes con la pregunta de qué es lo que pasa con este tema de Jesús. ¿Por qué Jesús? Jesús nos ha dicho, Jesús nos ha dicho. ¿Por qué dice que Jesús nos dijo? Esto es tratarlo de mentiroso a Cristo. Esto sencillamente es tratarlo de mentiroso a Cristo. Acá mostramos cómo el cuerpo gobernante les ha mentido descaradamente y ellos han creído esta mentira. Vamos a ver la segunda pregunta. Vamos a hacer después un análisis más exhaustivo con respecto a los textos bíblicos, pero ahora nos vamos a centrar más que nada en las preguntas que le podemos hacer. Segunda pregunta, como habíamos dicho, ¿qué pasaría si una persona se declara profeta como Jeremías y dice una falsa profecía? Para eso nos vamos a remitir a la revista de la Atalaya, el 1 de abril de 1983, página 26, párrafo 7, donde se declaran ser profetas como Jeremías. ¿Qué es lo que nos dice la Atalaya? Citamos: Jeremías había de desempeñar el papel de un hombre adulto, pues lo que su Dios le inspiró a escribir había de ser importante para todo el género humano. Aún hasta hoy, profetas a las naciones, es lo que Jehová hizo de Jeremías. Jeremías 1:5. Profetas a las naciones, tengan en cuenta esto. Es lo que Jehová hizo de Jeremías. Se necesita un profeta a las naciones hoy más que nunca. No es que el mensaje divino del profeta a las naciones moderno logre desviar a estas el proceder que les lleve a la destrucción segura en beneficio de tales personas de corazón recto. Jehová ha levantado a su profeta a las naciones. Jehová ha hecho esto durante el tiempo del fin, desde 1914 y desde que terminó la Primera Guerra Mundial
en el 11 de noviembre de 1918. Es evidente que en 1900, que este profeta de las naciones es la sociedad Watchtower. ¿Por qué decimos esto? En 1918, según los testigos de Jehová, como dice ahí, fueron examinados dentro de todas las religiones, según ellos, y al no haber una religión que enseñe verdaderamente la Biblia, entonces Jehová los escogió a ellos como profeta para enviar un mensaje divino. En la misma revista, en la página 27, párrafo 8, dice: en interés de tales personas que de todo corazón procuran la gobernación de Dios, más bien que la del hombre, el profeta que Jehová ha levantado no ha sido un solo hombre como lo fue Jeremías, sino una clase. Al igual que el profeta y sacerdote Jeremías estaba enteramente dedicado a Jehová, a Dios, así también lo están los miembros de esta clase mediante Cristo, y por medio de ser engendrados por el Espíritu Santo de Jehová, ha llegado a ser parte de una nación escogida. La guerra, el gran día de Dios Todopoderoso en Armagedón, no puede empezar hasta que ese profeta compuesto termine su obra. Es importante tener en cuenta que también, citando la atalaya de estudio, después vamos a ver, les voy a dejar la foto del 2017, en la página 23 y 28, la sociedad Watchtower declara esto: el cuerpo gobernante hace suyas estas palabras del apóstol Pablo. De estas cosas también hablamos. Fíjense, esto es interesante, como el apóstol Pablo. Dice: de estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. En la revista de la Atalaya del 15 de noviembre de 1974 dicen: con la ayuda del Espíritu de Dios, Pablo tuvo un éxito en ayudar a los corintios de corazón sincero y honrado a hacerse discípulo de Jesucristo. Aunque él mismo era bien educado, no hizo un llamamiento a ellos con habla extravagante ni con un despliegue de sabiduría humana, sino con la verdad que enseña el Espíritu de Dios. Igual que Pablo, nosotros como cristianos verdaderos hoy en día también podemos tener éxito en ayudar a otros a conseguir conocimiento exacto de la voluntad y propósito de Dios. Bueno, acá vemos cómo la sociedad, en esta pregunta 2 que tenemos, se declaró profeta, como Jeremías y como el apóstol Pablo. Primero como Jeremías como profeta, diciendo que son una clase, y luego como el apóstol Pablo, de que al transmitir este mensaje, ellos tienen y transmiten un conocimiento exacto, como dicen ahí, un conocimiento exacto, no por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. Y sabemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no puede mentir. Si atribuyen al Espíritu Santo una falsa profecía, están pecando gravemente contra el Espíritu Santo, y es lo que hace la sociedad Watchtower cuando cita a Jesús y al Espíritu Santo como los promotores o como los que han hablado una falsa profecía. Vamos con la pregunta 3. En el libro que se llama Las Naciones sabrán que yo soy Jehová, después voy a dejar también la foto, tiene abajo comisionados, el subtítulo comisionados para hablar en el nombre divino. En la página 54, capítulo 4, dice lo siguiente. Dice que ellos han declarado, y después lo vamos a ver, ser el profeta Ezequiel en el día actual. Fíjense, y ahora lo vamos a leer, cómo dice la sociedad. Dice así:
él le otorgará a este capacitado la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová. Había un grupo cuyos miembros habían sufrido persecución religiosa durante la Primera Guerra Mundial a manos de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y cuyos miembros de hecho habían salido de las organizaciones religiosas de Babilonia la Grande. De hecho habían rehusado a ser partícipes activos en la cristiandad y con todo el resto de Babilonia la Grande en la guerra carnal durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes eran? Era un grupito minoritario de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Interesante, ¿no? Como habla anteriormente, y ahora vamos a ver un poquito más atrás de lo que yo les había comentado. Poquito más atrás de lo que yo les había comentado, dice así: hagámonos la pregunta, dice, ¿qué haría yo si el emperador, rey o presidente de mi país tomara su automóvil oficial y lo condujera hasta mi hogar y de su vehículo me entregara personalmente una comisión nacional? Bueno, más o menos esta fue la experiencia que tuvo Ezequiel. Bien, después de un parrafito siguiente, dice lo siguiente, Ezequiel, ¿no? Con la de aquel, dice, ¿ante quién podría llegar en su marcha, hablando de Ezequiel, y a quién afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová, para que él le otorgara a este capacitado la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová? Es lo que estamos leyendo recién de Ezequiel. Dice, había un grupo cuyos miembros habían sufrido persecución, y ahí habla de la organización. Si lo leemos todo en el contexto, a este párrafo, estos dos párrafos del libro, nos damos cuenta que la organización, muy sutilmente, pero no tan sutilmente, se declara profeta como Ezequiel. Continuamos. ¿Qué pasa en la página 141 de este libro? ¿Qué dice? Página 141 dice: los caminos de la cristiandad están escritos en las páginas de la historia desde su principio en el IV siglo hasta ahora, puesto que ha dado a todo el mundo a entender que ella representa al Señor soberano Dios. Jehová tiene que aceptar su palabra y obrar para con ella de acuerdo con los caminos de ella. Los juicios de Él que le aplican a ella están escritos en su palabra sagrada, la Biblia, y Él tiene que juzgarla en plena armonía con estos. Estos juicios son inmutables. Al ejecutarlos en ella y así ponerle fin, la cristiandad aprenderá que Él no ha cambiado, todavía es el mismo Dios en este siglo XX, que tendrá que saber que Él es Jehová dentro del siglo XX. Otra falsa profecía de los testigos de Jehová. ¿Y qué más sigue diciendo? Ahí continuamos. Dice: esto es lo que ha dicho, como habíamos visto, esto es lo que ha dicho el soberano Jehová, tal como Jehová había enviado a Moisés como profeta suyo, 900 años antes, ahora, así estaba enviando a Ezequiel. Y Ezequiel no estaba levantándose como profeta, Ezequiel no estaba levantándose como profeta y tomándose la libertad de hablar en el nombre divino. Fíjense lo que dice acá en la página 56 de las naciones sabrán que yo soy Jehová. Allí se le dice definitivamente a Ezequiel que de entonces en adelante ha de servir de profeta. Se le comisiona al hablar en el nombre divino, diciendo: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová, tal como Jehová había hablado y enviado a Moisés como profeta suyo. ¿Y qué más sigue diciendo?
página 58. ¿A quién le correspondería del día actual de Ezequiel, cuyo mensaje y conducta corresponden con los de aquel profeta antiguo de Jehová? ¿De quién hoy fue la señal o el portento? No de algún hombre solo, sino de un grupo de personas. Estando formado de una compañía unificada de personas, el Ezequiel moderno, fíjense esto, el Ezequiel moderno no es un personaje compuesto, es un personaje compuesto formado de muchos miembros, tal como lo es el cuerpo humano. ¿Quiénes son? Página 59. Pues son el grupo de personas que hacia el principio de este tiempo del fin fue comisionado para servir de vocero y agente activo de Jehová a fin de determinar esto. Examine ahora la historia desde 1919, el primer año posbélico después de la Primera Guerra Mundial. Interesante, ¿no? Obviamente que este grupo de personas de los que están hablando se refieren obviamente a lo que ellos llaman el cuerpo gobernante, ¿no? Fíjense cómo sutilmente, y no tan sutil como había dicho recién, insertan esta falsedad de que son el profeta moderno, como Ezequiel, ¿no? ¿Qué dice después? En breve, dice, fíjense, ¿no? Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Libro, página 216. Un segundo. Acá no lo tengo, perdón, al libro, pero después te le voy a poner la foto, ¿no? Dice en página 216, párrafo 9, en el libro de las naciones sabrán que yo soy Jehová. En breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla del día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Fíjense lo que dice dentro de nuestro siglo XX. Otra falsa profecía. Estamos en el siglo XXI y esto nunca ocurrió. Así que, como vimos, todo este grupo de ungidos, supuestamente de Jesucristo, se ha ocupado de tener una obra en esta tierra que se compara con la obra de Ezequiel entre los judíos. Por esto mismo es que este moderno profeta, como lo llaman ellos, que fue comisionado por Jehová, como dice, para declarar las buenas nuevas del reino, se atribuye, según ellos, al grupo selecto del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower. Es importante tener en cuenta que estas preguntas son importantes para hacérselas a los testigos de Jehová y también los va a ayudar quizás a poder razonar antes de mostrarles esta evidencia, que no es agarrar un libro y tirárselo por la cabeza, porque no lo van a poder razonar. Ellos están programados para no razonar, para creer en todo lo que le dice el cuerpo gobernante. Así que antes de tirarle con el libro por la cabeza es importante poder enarbolar quizá o poder tener un seguimiento de preguntas para que ellos puedan de alguna manera llegar a la verdad o razonar para llegar a tener el conocimiento de la verdad, pero de una manera más pura, una manera más sana. Y esto siempre hay que intentar hacerlo con caridad, ¿no? No hay que tener quizás un ánimo
de malicia, sino es necesario hacer todo con caridad, sabiendo que es un alma que debemos llevar a los pies de Dios y de su iglesia, la Iglesia Católica. Así que si ustedes buscan intentar ayudar a un testigo de Jehová, si buscan intentar que él pueda salir de esa organización, razonando, pensando, quisiera que puedan tener en cuenta estas preguntas y si pueden conseguir el material para mostrárselos en físico, pueden hacerlo. Y si no, pueden, como les había dicho, conseguir este libro, que vamos a estar haciendo un análisis de a poco, sacando cosas importantes de este libro para poder plasmar en los videos. Pueden buscar este libro, que es muy interesante y que tiene mucha información sobre los testigos de Jehová. Bueno, dejamos hasta acá nomás el video y les agradezco a todos. Espero que Dios los bendiga y estaremos viendo en la siguiente refutación a los testigos de Jehová. Saludos.